Muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarme a presentar esta maravillosa conversación con ustedes, porque me ha tocado presentar la enfermedad rara de la tarde o la enfermedad rara del día. El angioedema hereditario es una enfermedad rara del sistema del complemento, y el sistema del complemento es el sistema que es el más raro de las enfermedades raras dentro de la clasificación nuestra de enfermedades raras. Pues bueno, yo creo que esta es la presentación de la tarde, y gracias por traerme a este 20º simposio, porque definitivamente 20 años con gran calidad, pues no es para menos de agradecer y de sentir un gran orgullo de estar aquí. Vamos a ver si esto funciona. Este es mi conflicto de interés. Por supuesto que la conferencia es realizada con criterio propio. Esta es la agenda académica que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de algunos principios epidemiológicos, de la definición del angioedema hereditario, de la fisiopatología, clasificación, las mutaciones que tenemos que tener en cuenta, el diagnóstico, la guía de angioedema hereditario que acabó de ser publicada. Es una guía que es un upgrade de la del 2021, que se publica en el 2022, y buscando en PubMed a ver si había alguna otra cosa mucho más actual. A hoy, 5 de mayo, no hay una cosa más actual ni una guía más actual para haberla traído. Y quiero hacer al final el resumen del tratamiento y mostrar qué viene. Mostrar qué viene con la diferente información que hemos tenido en el Congreso de Asma, Alergia e Inmunología en San Antonio, y lo que viene en el Congreso EACI en Hamburgo. Entonces, miren la definición de esta enfermedad. Esta es una enfermedad rara, como les dije al principio, y rara dentro de las raras. Es una enfermedad autosómica dominante, y eso es muy importante cuando hacemos el análisis o el acompañamiento genético a las familias, caracterizada por episodios recurrentes y transitorios de edema cutáneo o de edema submucoso, que pueden afectar la piel sin presentar urticaria. Y ese preámbulo que hace el doctor Chapman anteriormente me pareció súper al lugar, porque en esta enfermedad, a pesar de haber un edema submucoso o edema en piel, no hay lesiones urticariformes. Sí hay unos pródromos serpiginosos o serpinginosos en la piel que tienen algunos pacientes que presentan angioedema hereditario, pero la mayoría de ellos no presentan lesiones urticariformes. Lo complicado de esta enfermedad es que presenta el angioedema, o cuando presenta mejor el angioedema, en el tercio superior del cuello hacia arriba, porque son pacientes que tienen o que presentan dificultad respiratoria por edema en la orofaringe y edema en la laringe. También hay sintomatología abdominal y la sintomatología de la piel, como lo vamos a ver en algunas fotos. Quiero que entendamos que hay dos formas o dos tipos de angioedema hereditario. El más frecuente de ellos es por deficiencia de la proteína, y el segundo es con la proteína normal. Pero entonces ustedes me van a decir, ¿cómo así que ese angioedema tiene una proteína normal? Pues sí la tiene, y ahora vamos a ver algunos de los genes que son capaces de producir fenotípicamente el síntoma, pero no tienen en la clinimetría la alteración en la proteína del C1 inhibidor, que es el estrella aquí que no funciona, aquí por deficiencia, aquí porque está normal. Sin embargo, hace que haya una enfermedad fenotípicamente hablando como angioedema hereditario.
Esta clasificación con deficiencia tiene dos subtipos. La deficiencia por niveles, ya la acabé de mencionar, aquí están el 85% de nuestros pacientes, es decir, la mayoría de ellos no tienen un número adecuado en la cantidad de la proteína y la tipo 2 tienen el C1 normal, inclusive hay algunos que lo pueden tener elevado, pero la proteína es completamente disfuncional. La tienen, pero no funciona. Así pasa en algunas o en muchas de las enfermedades caracterizadas o definidas como errores innatos del sistema inmunológico. Las mutaciones que encontramos cuando el tipo 1 y tipo 2 se encuentran son mutaciones en este gen del C1 inhibidor que se llama el SERPING1, pero hay 700 posibilidades de mutaciones de este gen que puedan presentar el angioedema hereditario. La prevalencia de este tipo 1 y 2 es más o menos de 1 en 50.000, dicen los americanos, y aparentemente allá tienen aproximadamente 6.000 individuos diagnosticados. Nosotros aquí en Colombia tenemos nuestro registro de angioedema hereditario. Aproximadamente tenemos 225 pacientes registrados oficialmente. Hay dos clústeres de enfermedad de angioedema hereditario, la hay una en el Huila y la hay otra en Boyacá. Algunos otros pacientes están distribuidos en el territorio colombiano, pero esos dos clústeres son dos clústeres grandes donde están la mayoría de pacientes y esa evolución o ese cuidado de estos pacientes es motivo también de un póster o de un par de pósters que se lleva a el Congreso Europeo mostrando cómo es la calidad de vida de los pacientes aquí en Colombia con angioedema hereditario. El doctor Chapman ya me resumió muy bien o nos resumió muy bien la fisiopatología de este lado de la presentación. Él nos dice, bueno, vamos a estudiar ese angioedema vía mastocitos. A nosotros como angioedema hereditario no nos atañe la vía histaminérgica, excepto en un pequeñito porcentaje de los pacientes que además de tener una lesión en el complemento, en el C1 inhibidor, pueden tener también síntomas vía histaminérgica, pero es un porcentaje muy, muy poquito que está asociado a esta presentación. Nuestra presentación está aquí. Nosotros tenemos un angioedema por aumento de la permeabilidad vascular que se ha producido a su vez por una activación del factor 12 de Hagemann, ya lo mencionaron en la conferencia pasada. Este 12 activa o se activa y se activa el 12A. Ese 12A hace que este simógeno inactivo que se llama precalicreína se estimule y acabe siendo una calicreína activa que además atrae a este quininógeno para que este nonapéptido de bajo peso molecular que se llama bradiquinina se le pegue al receptor, al B2 y produzcan un angioedema de características diferentes con relación al angioedema histaminérgico que nos mostraron hace un momento. Perdón. Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar esta emergencia médica? Porque si el paciente nos llega con edema de la vía aérea alta, el paciente puede potencialmente morir asfixiado. Si viene con dolor de estómago por el angioedema, puede acabar siendo llevado a una laparotomía que se iría en blanco porque no van a encontrar nada. Y estas dos causas o dos características pues, de la enfermedad hacen que cometamos errores, sobre todo si la vía aérea alta se ve afectada. Entonces, miren, los síntomas en urgencias, en consulta externa, por favor, doctores, son muy importantes. El paciente llega con angioedema cutáneo y dice, bueno, yo he venido a otras veces, me han dicho que tal vez me operan,
o que a lo mejor tengo alguna cosa en el estómago. Doctor, esta es la siguiente vez que vengo y no ha pasado nada. Angioedema recurrente y transitorio, porque él pasa, él mejora a menos que esté afectando progresivamente la vía aérea superior. Ausencia de urticaria, pero hay un pequeñito porcentaje de pacientes que lo puede presentar, no es la mayoría. Dolor abdominal importante, se van de cirugía innecesaria y edema de la vía respiratoria, orofaringea y laringea. Con esto nosotros deberíamos pensar en que el paciente alguna cosa que no es normal tiene, porque ha venido varias veces, le pasa el edema, lo hemos hecho valorar de diferentes especialistas y colegas y no encontramos otra cosa. Esta sospecha clínica con base en estos síntomas nos tienen que llevar a pensar, a por lo menos pedir un C4 del complemento, esta fracción C4, y por supuesto, al haber esta sospecha clínica, unos niveles antigénicos y funcionales del inhibidor del C1. ¿Qué pasa con esto? Acababa yo de comunicarme ahorita con el servicio de urgencias en San José preguntando cuánto se nos podrían demorar haciendo un C4 en San José. Bueno, San José es un hospital de tercer nivel, pero me dicen en 2 horas se lo tenemos y vale 27.000 pesos. A lo mejor sí podamos colegir que con los síntomas que nos llevan a una sospecha clínica podríamos empezar a pensar en ese paciente que recurrentemente ha venido con ese angioedema que pueda tener una enfermedad rara llamada angioedema hereditario. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues el C4 siempre estará bajo en esos pacientes y si vamos a medir la proteína o vamos a medir la función de la proteína, pues que está bajo o normal la proteína, pero la función baja, ahí va a estar nuestro diagnóstico. Sí podemos medir tanto la proteína o el factor antigénico total del C1 y la fracción funcional de la proteína. Probablemente fuera de Bogotá, de Cali, de Medellín, quizás de Cartagena y de Barranquilla sea un poco más difícil, pero en las ciudades grandes hay laboratorios que ya procesan y ya miden este tipo de proteínas que necesitamos. Ya dijimos herencia dominante, autosómica dominante, y tendríamos que hacer el cribaje de los familiares porque, como dijimos al principio, tenemos clústeres de pacientes en Colombia y es una enfermedad que es potencialmente mortal. Estos son los genes que deberíamos estudiar cuando el C1 inhibidor es normal, pero tenemos una alta sospecha porque nos llega a ese paciente con las características clínicas mencionadas. Deberíamos evaluar si hay otras mutaciones, no necesariamente en el gen que mencionamos anteriormente, en el SERPING1, debería haber un estudio del gen del factor 12, porque es la primera parte metabólica que se altera cuando pasa el angioedema hereditario. Deberíamos poder estudiar estos diferentes genes, el plasminógeno, la angiopoyetina 1, el quininógeno, la mioferlina, el heparansulfato, y hay incluso otras mutaciones que son desconocidas. Esto lo hacemos exclusivamente cuando este C1 es normal y la sospecha clínica es muy alta. Aquí están el resumen de los laboratorios que deberíamos pedir. Fíjense si es una deficiencia tipo 1, el C4 está bajito, la proteína está bajita, la función está bajita. Si es el tipo 2, en donde la función es la única alterada, el C4 va a estar bajito, pero el C1 total va a estar normal o aumentado. Luego, lo que yo les digo en el hospital a mis residentes es, si viene con la clínica y el C4 bajito, así la literatura diga que este C4 no tiene la sensibilidad ni la especificidad que quisiéramos, deberíamos poder pedir con los síntomas el C4 para tener mejores herramientas diagnósticas de angioedema hereditario.
Ya el doctor Chapman nos hizo este resumen de aquí para abajo. Nosotros, cuando el paciente llega al departamento de emergencias, sí deberíamos empezar a pensar, paciente puede o no puede tener con la clínica que trae un angioedema debido a un exceso de producción de bradicinina que produce una edema pues importante, y estaríamos aquí en este angioedema hereditario, no en el adquirido. El doctor Chapman también habló de los inhibidores de la ECA que estarían como parte de este angioedema adquirido, que no es el momento nuestro en este momento, y sí estar en esta parte, o está deficiente SC1 o está normal SC1. Si está deficiente, ya lo mencionamos, funcional o cuantitativo, y si está normal pero hay clínica suficiente, hacer el estudio genético seguramente por la consulta. Este es un soldado que tuvimos que ayudar a salir jubilado por incapacidad médica, porque él durante sus travesías, pues digamos en su trabajo en el ejército, presentó 2 veces importantes síntomas de la vía aérea y tuvieron que evacuarlo rápidamente. A él lo ayudamos por fortuna a que se jubilara rápidamente. Esta es otra característica del edema, por ejemplo, cómo son esos ataques. Este edema histaminérgico hace un pico rápido y cae. El edema secundario, por ejemplo, a los inhibidores de la ECA dura un poco más, y el edema nuestro, el edema hereditario, el angioedema hereditario, dura un poco más de tiempo. Entonces esa es otra característica que nos debe ayudar también a pensar que estamos en un angioedema hereditario o ante un angioedema hereditario. Estas son las guías que hablábamos al principio. Estas guías son de la GUAO y de EACI. Esta es el upgrade que se hace en el 2021, aquí están todos sus autores, y ellos se basan en los principios epidemiológicos, por supuesto, de la metodología con consenso Delphi y con la calidad de la evidencia GRADE para darnos las recomendaciones que son fuertes o son débiles. Tienen 7 nuevas recomendaciones en esta actualización, 13 revisadas y 8 que se mantienen sin cambios. ¿Qué dicen ellos en la guía? Y esto es importante para nuestros personal que trabaja en urgencias o que estamos en urgencias. Entonces dice, llega el paciente con la sintomatología de la cual ya hemos conversado y deberíamos, considerar intubación temprana o intervención quirúrgica de la vía aérea cuando el edema de la vía aérea es progresivo. Usted al paciente le dice, sentí hace un par de horas una molestia, pero ya estoy disfónico, o tiene una tos o una molestia en la vía aérea, pues este es un paciente que hay que intervenir tempranamente. ¿Qué dice esta guía también? Todos los pacientes deben tener suficiente medicación para tratamiento a demanda, para al menos 2 ataques, es decir, debemos formularlos para que tengan el medicamento en la nevera, para que se lo puedan autoadministrar rápidamente. ¿Cómo serían esos ataques o ese tratamiento a demanda del paciente con angioedema? Está la primera línea y aquí están los tratamientos autorizados por FDA y por EMA, ecalantide y cativanto, C1 inhibidor plasma derivado o C1 inhibidor recombinante humano. Hay que tener tratamiento de primera línea y el acuerdo entre los expertos es alto y el nivel de evidencia que existe también es importante. El paciente debe saber autoadministrárselo, exceptuando el ecalantide, que es un inhibidor que si usted se lo pone puede tener el riesgo, es un inhibidor de la calicreína, puede tener el riesgo de hacer anafilaxia en aproximadamente un 4% cada vez que se lo ponga, entonces es mejor que vaya a un lugar seguro donde hacerlo. Todos los ataques son elegibles para tratamiento independientemente de la gravedad o del sitio de la inflamación, y esto es muy importante también, elegibles y tan pronto como sea posible.
el tratamiento a demanda es mandatorio, porque si es un angioedema que progrese a alteración en la vía aérea es muy, muy preocupante. También hacemos tratamiento profiláctico, tanto a corto como a largo plazo. En el corto plazo, cuando nos van a sacar un diente, cuando nos van a hacer una colonoscopia, una endoscopia, pues debemos prever eso y decirle al paciente que podemos utilizar el derivado plasmático a estas dosis, pero si el paciente tiene síntomas reiterativos de la angioedema, según la actividad que haga, no hay control, su calidad de vida es muy mala, deberíamos pensar en un tratamiento a largo plazo. ¿Cómo es ese tratamiento a largo plazo? Podemos usar el derivado plasmático o endovenoso subcutáneo. El recombinante dura menos horas activo, por eso lo puse aquí pequeñito. Podríamos utilizar un inhibidor de la calicreína oral. Tenemos el Verotraslat, que no está en Colombia, pero se usa en Europa y en Estados Unidos, y un anticuerpo monoclonal que se llama lanadelumab, que nos sirve para el tratamiento a largo plazo. En segunda línea están los andrógenos, están los antifibrinolíticos que fueron utilizados en el pasado cuando no teníamos estas herramientas terapéuticas. Los niños pues tenemos que hacer diagnóstico tan pronto como podamos, rápidamente. Tenemos la misma indicación que la primera línea para adultos, que es el derivado plasmático y el Icativant, que es el inhibidor competitivo del receptor de la bradicinina. Como segunda línea podríamos usar el plasma derivado detergente plasmático solvente, mejor que el plasma fresco congelado. Si necesitamos usar a largo plazo, igualmente deberíamos usar el inhibidor derivado plasmático, y hay una gran cantidad de interrogantes si usamos en ellos andrógenos y antifibrinolíticos. Mujeres embarazadas, sabemos que las mujeres utilizamos estrógenos, anticonceptivos, terapias de reemplazo hormonal que pueden precipitar los ataques. Esto hay que conversarlo con el ginecólogo para usarlo con precaución, y si la señora está en embarazo o está lactando, se indica en la guía usar el inhibidor derivado plasmático del C1. Si no hay por alguna razón en el hospital o en la zona donde estamos, se puede usar el plasma, ¿sí? El plasma derivado aquí, detergente solvente, mejor que el plasma fresco congelado. Esta terapéutica con derivado plasmático del C1 la podemos usar igualmente a demanda en ese ataque puntual o en terapéutica de corto o de larga profilaxis. Estos otros medicamentos, Ecalantide, el lanadelumab o Verotraslat, están fuera de etiqueta, no se recomiendan. ¿Qué deberían tener los pacientes con angioedema? Deberían saber usar el tratamiento en casa, deberían autoadministrarse y siempre deberían tener un especialista que sepa tratar y que sepa identificar y orientar sobre angioedema hereditario. ¿Qué necesitamos? Pues conocer desencadenantes como en todas nuestras enfermedades, eso es muy importante. Estudiar a los familiares porque es una enfermedad autosómica dominante, ya lo dijimos. Este es un pequeño resumen de qué dice la guía. La guía entonces, en resumidas cuentas, dice: intubación y cirugía, los expertos tienen un acuerdo con una recomendación baja, pero es lo que hay, como bien dijo el doctor Torres, no es porque sea una recomendación baja, no quiere decir que no la aceptemos porque es lo que hay. Debería haber demanda para 2 ataques, deberíamos tener demanda para primera línea, deberíamos siempre tratar todos los ataques, deberíamos tener demanda si hay la vía aérea comprometida, tener tratamiento para corto y largo plazo dependiendo de lo que se presente. Los niños debemos tratarlos, por supuesto. En embarazo y lactancia tenemos derivado plasmático del C1 y el paciente debe poder autoadministrárselo.
Esta es la mamá de esta niña que tiene angioedema hereditario. Este es la lesión serpiginosa que presenta la niña como un aura antes de presentar la crisis. Y la mamá de esta chiquita, esta señora, la mamá de ella, murió a los 29 años por un ataque laringio. Entonces tenemos 3 generaciones importantemente afectadas y ellas están siendo seguidas por nosotros. Esta es la última diapositiva. ¿Qué viene? ¿Qué hay? Ya dijimos lo que había, ya dijimos cuál es nuestra vía fisiopatológica, pero ¿qué viene? Viene un anticuerpo monoclonal contra el factor 12. Esto está en fase 3, se va a llamar garadacimab y debería ponerse cada mes. O sea que la eficacia de este tratamiento la han medido más o menos en los pivotales en 86%. ¿Qué viene? Un inhibidor de la calicreína, que es un pariente de este berotralstat, que se llama sebetralstat, que es oral y que lo van a indicar cuando usted apenas tenga la sensación de sentirse mal, antes de que haya el ataque, antes de que se produzca el ataque. Este es un fase 2-3, ya está en un fase 3. ¿Qué viene? Viene un inhibidor del receptor de la bradicinina, acá arriba se llama icativanto, acá está en el estudio que se llama RAPID-E1, que va a funcionar de manera oral. Este es un fase 2. Viene un monoclonal que es el estudio STAR-0215, pues en contra de este monoclonal del factor 12, y la particularidad de este monoclonal es que se va a poder seguramente utilizar entre cada 3 o cada 6 meses, que eso para el paciente es maravilloso. Y este otro, que es un inhibidor con tecnología, de ARN mensajero, que es un inhibidor de la calicreína, está en una fase 3 también y se va a poder utilizar una vez al mes con una eficacia del 95%. Esto es entonces lo que quería contarles. No olviden que las enfermedades frecuentes pueden tener también su parecida como una enfermedad rara. En este caso, la urticaria crónica se puede parecer, pero ya sabemos que en urticaria crónica tenemos lesiones en piel. En angioedema hereditario tenemos el edema sin urticaria. Un pequeñito número de pacientes la puede tener, pero la mayoría no la tiene. Los manejos son diferentes y los pacientes con angioedema hereditario pueden morir en cada uno de los ataques, tiene un riesgo del 50% de morir por edema laringio. Muchas gracias.